Semana 28, Arte y Cultura para primero y segundo grado. El tema de la presente semana, el alimento en el arte de nuestras culturas. La actividad principal es superalimentos. Todos tenemos nuestros alimentos favoritos, quizás alguna verdura, legumbre, fruta, bebidas u otros, los cuales podemos apreciar en diversas manifestaciones artístico-culturales. La semana pasada analizaste de manera crítica un bodegón expresionista. Esta semana explorarás con los elementos de las artes visuales y el estilo de pintura expresionista, con el propósito de planificar y elaborar una pintura de bodegón que muestre los alimentos de tu región que recomiendes consumir. ¿Qué aprenden las y los estudiantes con esta actividad? Al crear un proyecto artístico, aprenden a explorar y experimentar con los elementos de las artes visuales, es decir, líneas, formas, colores y espacio, pero al estilo expresionista. Aprenden a planificar y elaborar un bodegón a partir de la exploración y experimentación con los elementos de las artes visuales y el estilo expresionista. Aprenden a registrar las etapas de su proceso creativo para modificarlas y mejorar su trabajo, para reflexionar sobre su experiencia y sobre los alimentos que se producen en su región y sobre los que sugiere consumir. Actividad. ¿Cuáles son los alimentos que se consumen en tu región que recomiendas consumir? ¿Y qué alimentos utilizarías para elaborar tu bodegón? Bueno, ustedes tienen que responder acerca de qué alimentos compran continuamente en su casa. Por ejemplo, ¿no? En mi casa compran plátanos, compran mandarina, compran manzana o las frutas que son de la estación. Además, compran otros alimentos como son granos, frijoles, lentejas y otros. Revisa el texto que elaboraste la semana pasada sobre los alimentos que se consumen en tu región. En este trataste además sobre los alimentos que tu familia consume, los que a ti te agradan, los que recomendarías probar y sobre los alimentos que elegirías para hacer tu propio bodegón. A partir de esta información vas a elaborar un bodegón expresionista. Empieza por planificar tu proyecto artístico. En las obras de estilo expresionista, los artistas alteran la realidad para crear un efecto emocional a través de sus trabajos. Las obras de arte expresionistas tienen una o más de las siguientes características. Tenemos que tienen colores llamativos, formas distorsionadas, formas planas bidimensionales, falta de perspectiva o profundidad. Según esas características, revisa la respuesta de tu análisis de la pintura y el texto que elaboraste la semana pasada. Al percibir el bodegón con pan y sandía del artista Iván Huerto, busca las 4 características anteriores para luego elaborar tu propio bodegón. Primero, prepara un espacio de tu casa para elaborar tu trabajo y tenga a la mano los materiales que utilizarás: hojas de papel o cartulina, lápices de color, plumones, témperas, pinceles y otros para explorar y experimentar con las posibilidades que ofrecen los elementos de las artes visuales y el estilo expresionista. Para iniciar, coloca alguna fruta, verdura u otro alimento encima de la mesa, observa sus colores, sus líneas, formas y prueba diferentes maneras de representarlos. Utiliza colores llamativos que destaquen el color del alimento, utiliza las líneas de varios grosores, distorsiona la forma para representar un efecto emocional. Planifica la elaboración de tu bodegón con base en la exploración y experimentación con los elementos de las artes visuales, el estilo expresionista y la resolución de las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los alimentos de tu región que recomiendas consumir y que pintarás en tu bodegón? ¿Cómo utilizarás las líneas, formas, colores y el espacio en tu trabajo?
¿De qué tamaño será tu trabajo? ¿Utilizarás plumones, colores, tierra de color, pintura acrílica o témperas? Bueno, respecto a la pregunta, ¿cuáles son los alimentos de tu región que recomiendas consumir, que pintarás en tu bodegón? Bueno, son los alimentos que compran en casa, son los granos, lentejas, frijoles, también las frutas de estación, porque son las que a veces están más baratas, por ejemplo la mandarina, el plátano y otras frutas. En la pregunta, ¿cómo utilizarás las líneas, formas, colores y el espacio en tu trabajo? Bueno, las líneas, formas, colores y el espacio son utilizados como parte de la composición, es decir, todo el espacio de la hoja me permite colocar elementos que visualmente se vean bien, agradables a la vista, y eso hace que mi trabajo tenga una composición y se vea armonía en mi trabajo. ¿De qué tamaño será tu trabajo? Bueno, como estoy empezando a dibujar, yo puedo trabajar en un formato pequeño, me puedo ayudar de una hoja cuadriculada, escojo una parte de esa hoja, 12 cuadritos por cada lado, y entonces me permite empezar a hacer mi bodegón. A la pregunta, ¿utilizarás plumones, colores, tierra de color, pintura acrílica o témperas? Bueno, el material que tengo a disposición en mi casa, porque no puedo salir a comprar, entonces una hoja cuadriculada o una hoja bond, puedo utilizar los colores, lápiz, y si tuviera pintura acrílica la utilizo. Según los alimentos que hay en tu casa y que recomiendas consumir, acomoda los alimentos elegidos encima de una mesa. Puedes colocarlo dentro de un plato o encima de una servilleta o de otra manera para que te parezca interesante. Haz un boceto o borrador de tu trabajo y compártelo con un familiar para recibir sugerencias de mejora. Modifica tu trabajo según sea necesario. Pinta tu bodegón. Registra tu proceso de creación desde el principio hasta el final, para luego revisar cómo empezaste, cómo fuiste mejorando y cómo terminaste tu trabajo. Muéstrale tu trabajo a tu familia y conversen sobre los alimentos que se producen en tu región y sobre cómo los has representado en tu bodegón. Cuéntale los motivos por los que recomiendas consumirlos y pregúntale su opinión. Finalmente, guarda tu planificación, el borrador de tu trabajo y tu bodegón en tu portafolio personal como evidencia de tu aprendizaje. Autoevaluación. ¿Qué cosas que ya sabía he utilizado en este trabajo? ¿Qué cosas nuevas aprendí? ¿Cómo he mejorado mi trabajo al recibir las sugerencias? ¿Qué debería hacer de manera diferente la próxima vez? ¿Y qué debería seguir haciendo? Algunas orientaciones a los alumnos. Primero, que disfruten de lo que hacen, que se sientan bien, que se sientan en la capacidad de hacerlo. El dibujo, como la pintura, exige de práctica, pero si recién estás empezando, no te preocupes, es empezar a hacerlo. Primero, fíjate en los elementos que están en el espacio que quieres representar y luego tienes que hacer las líneas generales y poco a poco vas armando la figura general. Entonces te permite cada vez ir mejorando. Empieza con lápiz, utiliza un borrador y luego vas aplicando el color. Puedes utilizar plumones, colores, y como tú sabes, el expresionismo es uno de los movimientos artísticos que tiene representantes en el Perú, como es Humareda y Cérvulo Gutiérrez.
¿Qué es lo que quiere expresar el color? El color quiere expresar esos sentimientos, esas emociones que quiere transmitir el artista. Así es que tú tienes que empezar a hacer ese trabajo y mostrar a los familiares para que ellos den una opinión, y puedes colocar los colores de tu agrado. Éxitos en este trabajo.